intendentas que son clave en esta estrategia de control de las fronteras desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, mirando la situación en Brasil. Es tremenda la cifra, 1000 muertos en las últimas 24 horas en Brasil. Esto hace que desde Uruguay se extremen las medidas de control para seguir conteniendo nuestros números, que realmente son muy buenos. Vamos a saludar a Alma Galup, intendente de Rivera. Gracias, Alma, por estar aquí con Bueno, nosotros. gracias a ustedes. Es un placer estar nuevamente contigo, Claudia, con todo el panel, Muy bien. y también entonces con mi colega de Rocha, al cual tengo el gusto entonces de conocer en este momento. Perfecto. Le presento entonces a Flavia Coelho vía Zoom, intendente de Rocha. ¿Cómo le va, Flavia? Bienvenida usted también a Muy, Buen Día. muy buenos días, realmente es un gusto estar en contacto con ustedes y también con la intendenta de Rivera, por supuesto. Fenómeno. Bueno, vamos a contextualizar cuál es la situación a esta hora. Decíamos recién, se confirma el primer caso en Artigas, en frontera con Cuaraí. Como decía bien Fablet, es un caso de contagio de una persona que trabaja en Cuaraí, viaja a Sí, sí, Rivera. una persona administrativa de la salud pública. Administrativa de salud pública de allí. Tenemos la frontera que ahora la intendente nos va a confirmar, pero seguimos 0-0, ¿no? En la parte de la frontera con el Chuy Brasil. Todavía no hay casos en el departamento de Rocha. Sí los hay en Rivera, siguen siendo 2, nos va a confirmar la intendente también. Eran 2 Sí, casos autóctonos, ¿verdad? En la frontera ahí sí, con Santana los libramentos. de Libramento, donde hasta las últimas horas eran cercanos a los 35 casos, y donde se habla mucho de las estrategias y de los controles sanitarios espejo que se suponía, en el caso de Rivera, se iba a hacer con Libramento. Ahora nos va a contar qué tanto se están cumpliendo. Y algo que realmente nos preocupa a todos, y quizá ustedes tengan la información, de qué tan estrictos están siendo los controles, por ejemplo, cuando ingresan uruguayos que vienen de Brasil a nuestro territorio a hacer esta cuarentena, porque de algún modo se les hace firmar una declaración jurada donde se comprometen a establecer domicilio por 15 días de cuarentena para después sí recién poder regresar al país. Ahora, entre los controles también se establece que se le tome la temperatura a las personas. Nosotros tenemos información de que no se está haciendo estrictamente, lo cual No. realmente llama la preocupación, porque que solamente no le controle la fiebre a una sola persona puede generar que esa persona tenga COVID y pueda contagiar a muchas personas. Entonces, ¿cómo ustedes están controlando, y empiezo por Rivera, por la intendente de Rivera, esta circunstancia? Bueno, yo les quiero explicar las diferencias que existen en el modus vivendi nuestro. Es decir, en general, la penetración a las cuales nosotros tenemos dificultades de controlar, pero que sí lo hace la prefecta de Libramento, son los controles que se establecen, que yo diría que es barrera prácticamente, de las personas que vienen desde Brasil hacia nuestra frontera, pero que no viven en Libramento. Entonces, a esas personas se le hace un control estricto y sobre todo a las que vienen en ómnibus de excursión. A esas no se les permite la entrada a Libramento. Ya eso constituye una barrera. Está establecida, pero ellos han encontrado otros mecanismos para poder llegar hasta nuestra frontera. Descienden en lugares próximos, se conectan con camionetas de alquiler, con Uber y con taxis, y de cualquier manera llegan hasta nuestra frontera, hasta Rivera. ¿Qué es lo que los atrae? La oferta comercial que existe entonces en Rivera. Entonces, para eso, justamente en el día de hoy, nosotros instrumentamos a partir de hoy unos controles estrictos, yo digo más estrictos que lo que estábamos realizando hasta ahora, que son a través de 15 equipos que se van a desplazar a partir del viernes y el sábado sobre la línea fronteriza, que son 9 kilómetros entonces de zona de frontera urbana. Esos equipos van a estar integrados por gente de la salud, por policía, por la Inspección General de la Intendencia y también por el Ejército. ¿Qué es lo que van a hacer? Pedir documentación que antes no se pedía,
se va entonces también a desinfectar los automóviles y de alguna manera eso va a provocar un enlentecimiento, un control, sobrecontrol, que creo que de alguna manera va a alertar a esa población que llega de que los controles están siendo mucho más estrictos de lo que realizábamos. Claro. Pero también van a haber móviles en la zona de frontera que se van a desplazar también con estos controles. Bien. Ahora, hay algo que sí nos preocupa. Es decir, hay algo que ocurrió a nivel nacional. Es decir, ¿por dónde se limitó el ingreso? Por los aeropuertos. ¿Por dónde entra ahora la gente? Por las zonas que evidentemente la gente que viene desde Brasil y penetra en nuestro territorio por la frontera secas. Entonces yo creo que hay cosas que nosotros podemos hacer, las estamos haciendo y las estamos cumpliendo. Pero hay cosas que evidentemente exceden a lo que nosotros podemos hacer y que de alguna manera creo que ya hay una mirada puesta sobre la frontera y creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud Pública están sumamente atentos, pero son medidas que evidentemente competen al gobierno nacional. Perfecto. Alma, permítame preguntarle ahora a la intendente de Rocha cuáles son las medidas de contralor que están aplicando ahí, por ejemplo, cuando la gente ingresa desde el Chuy, Brasil, hacia territorio uruguayo, y pongo hincapié en lo de la fiebre, porque hay personas que pasan sin que se les controle la temperatura. ¿Usted estaba al tanto de esta circunstancia? Sí, nosotros tuvimos en los primeros días, luego de la declaración de emergencia sanitaria, una batería de medidas coordinadas y muy bien ajustadas con las autoridades nacionales, con efectivos del Ejército, con el Ministerio del Interior, y allí sí, en una primera instancia, se tomaba la temperatura y los controles para ingresar a nuestro país fueron muy rigurosos. ¿Y qué Nosotros pasó? tenemos no solo la entrada por la aduana de Chuy, sino que tenemos una entrada por Barra de Chuy y por 18 de julio. Y estamos muy preocupados porque hemos detectado el ingreso de extranjeros a nuestro país, no solo de brasileños, sino también de europeos. Y en la mañana de ayer, a instancias de la Dirección Departamental de Salud, estuvimos en reunión con el Comité Departamental de Emergencia para plantear esta preocupación a las autoridades nacionales a los efectos de coordinar nuevamente la implementación de estas medidas, porque realmente ha habido una merma en los controles y está ingresando gente y eso realmente nos tiene muy preocupados. ¿Cuándo y como decía la intendente de empiezan? Rivera, perdón, Sí, pero excede las facultades que tiene el gobierno departamental y municipal. Pero ustedes van a articular y van a coordinar esas políticas, ¿verdad?, de contralor. ¿Cómo las van a coordinar y cuándo arrancan? Decía la intendente de Rivera que ya a partir del viernes están esta cantidad de equipos ahí en las fronteras para evitar que esto no sea un colador. ¿Cuándo empieza ese control estricto ahí en las fronteras con Rocha? En realidad nosotros lo tuvimos y lo tuvimos especialmente en los días previos y durante la semana de turismo. Posteriormente también hubo una jornada donde se tomó la temperatura, realizamos desinfección de vehículos y hubo un control vehículo a vehículo realmente muy estricto. Eso dejó de instrumentarse, por eso la reunión del Comité de Emergencia ayer. Con el contacto inmediato con las autoridades nacionales estamos aguardando la respuesta para nuevamente instrumentar ese operativo. Estuvieron presentes los representantes de los distintos ministerios en esa reunión, los jerarcas departamentales, ¿verdad? Pero claro, ellos necesitan una resolución ministerial para nuevamente hacer ese despliegue. Eso fue lo que acordamos solicitar en el día de ayer y aguardamos una urgente respuesta del Gobierno Nacional para esto. Contamos con eso, damos por sentado que va a ser así, pero necesitamos rápidamente instrumentarlas porque realmente no tenemos ningún caso en el departamento de Rocha. Ha habido un gran esfuerzo institucional y también de la ciudadanía para conservar la situación sanitaria que tenemos hoy y creemos que esto es de preocupación, es de cuidado y depende muchísimo del comportamiento y del compromiso individual que tenga cada ciudadano con las medidas de prevención, pero el cuidado institucional es muy importante. El marco normativo lo tenemos porque el decreto está vigente, pero sí ha habido un abandono de las medidas que se vinieron desarrollando durante los primeros días, claro,
donde la preocupación fue muy grande, y ahora ha habido un cierto afloje, lo notamos todos, sí, y requerimos rápidamente una respuesta. que hay un cierto afloje, que Relajamiento. lo sentimos acá en la capital, en todas las cuestiones que hacen a la vida cotidiana, ¿no? Pero la verdad es que no nos lo podemos permitir esto, ¿no? En el momento más delicado de todos, cuando estamos diciendo Brasil está que arde, no podemos aflojar el control en la frontera. Además, una cosa es aflojar en Montevideo, por ejemplo, y otro es en la frontera, donde al lado tenés una bomba de tiempo, Sí, sí. ¿no? Que es un país con medidas mucho más permisivas a nivel general y cantidad de contagios cada vez más grandes. Y cercano a Rivera, bueno, Artigas, que comenzó la zafra de la caña, estaban justo ayer hablando con gente de Artigas que Alur no estaría suministrando los barbijos y todo para el trabajo en una frontera que el cruce es continuo, ¿no? La doble vida allí Sí. es Se muy había complicado. hablado, la otra vez estábamos hablando nosotros con la prefecta de Santana de Libramento y nos decía de la obligatoriedad del tapaboca ya en la calle también, ¿no? Y de las medidas espejo que se pretendía también aplicar con el Uruguay. Efectivamente, ¿se están llevando a cabo estas medidas espejo ahí en Rivera, por ejemplo? Sí, ¿Cuáles? permanentemente. A ver. Es decir, en realidad, con Mari Machado, que es la prefecta de Libramento, hay que entender a veces este tema. Nosotros somos dos ciudades, una Brasil y otra Uruguay, pero que somos en realidad una sola ciudad conviviendo juntas, que tenemos aproximadamente 200.000 personas. Es decir, no es una frontera, una línea divisoria sencilla. Tenemos 58 calles que desembocan en Libramento. Entonces, es una vida en conjunto que se desarrolla. Ahora, que ella tiene potestades para decretar, tiene para obligar. Es decir, que nosotros entonces no tenemos las mismas potestades que tienen los municipios de Brasil. Claro. Entonces ella realiza prohibiciones estrictas. Entonces las implementó el uso del tapaboca en los comercios. Yo sé que se registra, no tanto así en las calles, pero sí es obligatorio. Y ellos además, si llegan a ver a una persona que no usa el tapaboca, los paran y les cobran una multa. Es decir, es diferente la forma de procedimiento, pero sí los objetivos son los mismos. Acá lo que hubo es campañas masivas, educativas, exhortaciones permanentes, con altavoces que se dirigen prácticamente por diferentes barrios durante todo el día, dirigiéndose a la población, y hubo sí un acatamiento, porque si hay 35 de un lado y si hay 2 del otro, evidentemente hay algo Claro. que se acató. Seguro. Algo una respuesta quizás distinta. Claro. Eso es lo que yo puedo decir. Muy Lo que bien. hay sido un gran entendimiento. Bien. Y en esos 3 niveles de gobierno, a veces uno nota, por lo que se dice, de que no existe la misma filosofía, la misma óptica respecto a cómo se debe de tratar y proceder en la pandemia. Ahí va, Alma, Pero permítame, sí, porque yo le quiero preguntar a Flavia sí, si es un milagro lo que está pasando en Rocha, que no ha tenido casos correcto. desde que Yo arrancó creo que casi. la pandemia, ¿no? Sí. ¿Es milagroso? Yo en realidad, yo creo que es fruto del esfuerzo de todos, pero también, al igual que decía la intendenta de Rivera, con el prefecto de Chuy ha habido una excelente coordinación. Ahora, Brasil tiene un gran problema que nos afecta directamente, que es que no tiene una política sanitaria homogénea. Hay diferencias entre el mensaje del presidente y el mensaje de algunos gobernadores de algunos estados de Brasil. Y eso creo que complica realmente la acción que pueden hacer los prefeitos en sus localidades. En Chuy concretamente ha habido una muy buena coordinación. Los prefeitos tienen competencias que los alcaldes y los intendentes no tenemos. Y creo que ha habido una gran concientización en general de la población, pero también la coordinación no fue la mejor en los primeros momentos, porque el municipio de Chuy toma algunas medidas de inmediato, como la suspensión de los espectáculos públicos, culturales, gastronómicos, deportivos y demás, y sin embargo del otro lado se seguían realizando actividades, las clases no estaban suspendidas, y ahí hubo una semana de un desfasaje que fue realmente muy grave. Nosotros tuvimos que restringir la circulación, el ingreso a Cabo Polonio, por ejemplo, porque estaba lleno de europeos.
Después Brasil cierra sus fronteras, saca el decreto. Nuestro decreto espejo demora una semana aproximadamente. Eso también genera la circulación de muchísima gente en la zona. Y realmente la premura en la coordinación de las medidas nos tuvo bastante atareados. Ahora sí, creo que entre el prefecto en particular y el gobierno departamental hay una coordinación muy buena, pero sabemos que él va a tener problemas porque la política sanitaria de Brasil, como les decía, no es homogénea, entonces implica un gran riesgo para nosotros. Claro, estaba pensando además que Río Grande es entre todo un estado que está bastante bien en el contexto de contagios y de fallecimientos. Eso también ayuda, ¿no? A la frontera ahí con Por supuesto. el Chuy. Brevemente, porque no tenemos mucho más tiempo, pero quería consultarles, ¿han tenido las dos intendencias los recursos humanos y necesarios para hacer toda esta campaña de concientización, para estas charlas por los barrios que ustedes hacían referencia? ¿Han contado con esos recursos? ¿Son los que necesitan? Y también consultarles si han tenido comunicación con el Ejecutivo o con el Presidente, con el Secretario de la Presidencia, si han tenido un contacto fluido. Bueno, yo lo que quiero decirles es que más que tener el contacto fluido, nosotros actuamos en consonancia con todas las medidas que se han decretado a nivel nacional desde Presidencia de la República. Hemos estado sí en permanente contacto a través del director departamental de salud con el Ministerio de Salud Pública. Y todo lo que hemos realmente obtenido ha sido por un gran apoyo y un gran trabajo interinstitucional, que si no esto jamás se podía haber logrado lo que logramos hasta ahora. Y lo que también una gran respuesta y acatamiento de la población, que creo que eso es lo que nos ayudó muchísimo. Bien. Eso es lo que yo puedo manifestar. ¿Y en Rivera recibieron el apoyo necesario? ¿Tienen los recursos humanos y además un contacto con Presidencia? El contacto con Presidencia a través de las medidas no directas, vuelvo a recalcar, sino que nosotros estamos articulando todo lo que hacemos en función de las medidas que decreta Presidencia, y nuestros contactos es a través del Comité de Emergencia, Departamento de Salud, y a través entonces del Ministerio de Salud Pública. Bien, Flavia, discúlpeme, pero tenemos que decir algo importante. Sí, por favor, cortito. Las medidas, por favor, discúlpeme. Otra cosa, el Congreso de Intendentes ha sido fundamental en todo el proceso entonces que hemos realizado desde el punto de vista de las medidas sanitarias, porque hemos estado en conjunto, en contacto permanentemente tomándolas, entonces para lograr un equilibrio en las mismas. Perfecto. Creo que esta ha sido nuestra forma de accionar. Permítame que Flavia dé un concepto lo más sucinto que pueda sobre esta última pregunta y ya tenemos que ir cerrando. Bueno, en realidad creo que acá hay dos cuestiones. Creo que el relacionamiento institucional ha sido muy correcto, ha sido fluido. Hemos tenido al ministro del Interior y al ministro de Turismo en el departamento de Rocha en reunión con nosotros. Estuvimos en contacto con el ministro de Salud y con el prosecretario de Presidencia en el Congreso de Intendentes, que ha sido un excelente ámbito para esto. Pero también es importante decir que las intendencias de todo el país, todas, estamos haciendo frente a una emergencia alimentaria muy importante, y en ese sentido todavía no hemos recibido los auxilios necesarios para sostener a alguna población que está pasando por enormes dificultades. En particular, nosotros tuvimos que exonerar la tasa de higiene al sector hotelero de todo el departamento, que ha sufrido un golpe durísimo, sobre todo por lo que fue Semana de Turismo, y es un sector que tenemos que atender especialmente porque no tiene un horizonte muy claro de recuperación en el corto plazo, pero también hay un sector de la población que está acudiendo a los comedores, está solicitando canastas de alimentación. Hemos creado una tarjeta con una transferencia económica para atender esta emergencia que está afectando realmente a miles de rochenses. Y en ese sentido todavía necesitamos apoyo del Gobierno Nacional para hacer frente a todo esto. Quedan claros los apoyos, les agradecemos a los dos el tiempo, a las dos en este caso, el tiempo para Buen Día. Gracias. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Igual para nosotros. Ha sido un gusto realmente. Gracias. Quedan claros la necesidad de apoyos para la logística, queda clara la bajada de Presidencia hacia el Ministerio de Salud para que se puedan formalizar estos controles que quieren realizar tanto en Rocha, retomar la cuestión estricta de lo que hace a la meticulosidad que tienen que tener estos controles sanitarios, y lo de Rivera, ¿no? Que ya el viernes, esto es noticia, empiezan a funcionar estos 15, 16
grupos, equipos que van a estar a lo largo de toda la frontera seca con el departamento para evitar Importantísimo. Fundamental. riesgos.